Universidad Tecnológica Nacional, es jefe del Laboratorio de Toxicología Forense del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses, es codirector de la Diplomatura Superior en Toxicología Legal y Forense en Facena UNE, profesor adjunto de la Cátedra de Toxicología y Química Legal, profesor a cargo de la asignatura Toxicología y Sanidad Laboral y Ambiental, ambas dictadas para la carrera de Bioquímica en Facena UNE. A continuación, nos expondrá sobre el tema adulteración de cocaína con derivados opioides, desafíos actuales para su identificación. Para recordar la modalidad, los asistentes presenciales deberán firmar la planilla que se estará haciendo circular, y en el caso de los asistentes virtuales se va a enviar por el chat un formulario de asistencia para que puedan completarlo. Van a tener 15 minutos de finalizar cada disertación para completarlo, y al finalizar la disertación se dará lugar a unos minutos para realizar preguntas. Pedimos a los oyentes virtuales que dejen sus consultas en el chat para ser leídas al final. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Agradecer a la organización de SOCEP por la invitación a participar. La realidad es que es para mí un verdadero placer poder estar aquí hoy con ustedes compartiendo estas jornadas. Así que sin más pérdida de tiempo vamos a adentrarnos en lo que es la temática de la presente charla, que como ustedes pueden ver en pantalla, la misma trata sobre los desafíos o las dificultades que tenemos que enfrentar como analistas al momento de tener que analizar e identificar las muestras de cocaína que pudieran estar adulteradas con derivados opioides. Obviamente que esta charla encuentra su motivación en los graves eventos que tuvieron lugar en provincia de Buenos Aires a principios de este año, ya por febrero, que dejó como saldo, digamos, algo así como 24 muertes confirmadas por sobredosis y alrededor de 80 internaciones de individuos con un grave compromiso en su salud. Entonces, cuando hablamos de los desafíos actuales para la identificación de este tipo de sustancias, vamos a hacer referencia fundamentalmente a tres dimensiones distintas. En primer lugar, la diversidad de sustancias, de especies químicas a las que estamos haciendo referencia cuando nos referimos a derivados opioides. En segundo lugar, digamos, lo que tiene que ver con la dosificación de estas sustancias, ya que si al momento de utilizarlas como adulterantes se pretende no afectar la salud del individuo consumidor, tienen que ser utilizadas en muy baja dosis, que fue justamente lo que no se cumplió en provincia de Buenos Aires, de allí el desastre que ocurrió. Y en tercer lugar tenemos como desafío, como problemática a tener en cuenta la cuestión instrumental, es decir, la dificultad instrumental, la instrumentación analítica tan específica que se necesita para poder llevar adelante este tipo de análisis, este tipo de determinaciones. Entonces, para entrar de lleno en tema, podríamos pensar que, en primer lugar vamos a hacer, porque veo que hay alumnos de todos los años de la carrera, así que me voy a tomar un par de minutitos para hacer una breve reseña histórica para que tengamos bien en claro de qué hablamos cuando estamos hablando de cocaína. Entonces, la cocaína es el principal alcaloide que se extrae de la planta de coca, el Erythrocylon coca, que al momento de ser extraída puede estar acompañada de otros alcaloides menores presentes en la planta, como puede ser la tropacocaína, la cinamolcocaína, la higrina, la coquigrina, la benzoiledgonina, en fin, entre otros. Pero el principal es la cocaína. Esta especie vegetal desarrolla muy bien en toda la región andina de Sudamérica, particularmente en lo que es la región de Bolivia y de Colombia, porque en esa región encuentra las condiciones ideales para su desarrollo, como ser la altura, es decir, desarrolla muy bien entre los 600 y los 1500 metros sobre el nivel del mar, encuentra condiciones de humedad, clima, composición del suelo, ideales para su desarrollo. Por eso esa es la región preferente de Sudamérica, donde vamos a encontrar esta especie vegetal, o por lo menos plantaciones de esta especie vegetal. A modo de referencia histórica, los que lo saben lo recuerdan, si no se los comento, la cocaína fue aislada e identificada por primera vez por el científico alemán Albert Niemann en 1859,
y a partir de allí fue encontrando diferentes usos médicos particularmente relacionados con la propiedad anestésica local que tiene la cocaína. Tanto así que en 1899 se utilizó solución acuosa de cocaína como, digamos, un anestésico local para cirugías oculares. Lamentablemente, a partir de allí, muy rápidamente fue derivando su uso a formas recreacionales de consumo y a partir de allí directamente al abuso pleno, que es la situación en la cual nos encontramos hoy. Entonces, con ese pantallazo histórico y de referencia general, lo primero que tendríamos que quitarnos de la mente es esa idea un tanto romántica, un tanto inocente, que la cocaína se obtiene en laboratorios con elevado nivel de asepsia, con bajos sistemas de control de calidad estrictos, utilizando solventes analíticos o reactivos analíticos de pureza reconocida, etcétera, etcétera. La realidad no puede ser más distinta. Fíjense ustedes las imágenes que se pueden estar apreciando aquí. Este es las verdaderas condiciones, estas son las verdaderas condiciones en las cuales se produce la extracción del alcaloide y la elaboración de los productos subsiguientes. Fíjense que en un primer momento lo que se hace es justamente la cosecha del material vegetal, fundamentalmente las hojas, se la seca al sol de tal manera que pierda la humedad, que se seque para que después ese material vegetal pueda ser atacable por los solventes orgánicos que se puedan llegar a utilizar. El procedimiento de extracción, en lugar de realizarse en condiciones de laboratorio, directamente se hace sobre cubas excavadas en la tierra, directamente en la tierra, que están recubiertas con láminas de nylon para volverlas impermeables. Allí se coloca el material vegetal seco y en lugar de utilizar solventes orgánicos, como podría ser el éter etílico, el éter de petróleo, el cloroformo, directamente como solvente de extracción se utilizan hidrocarburos de bajo costo, típicamente el queroseno. En lugar de alcalinizar con reactivos de pureza reconocida, como puede ser un buffer constituido por amoníaco, cloruro de amonio, para alcalinizar directamente se utiliza la cal de construcción, se abren las bolsas de cal de construcción y se alcaliniza con la cal hidratada, con ese tipo de material. Y si están escasos de cal, directamente la alcalinizan con ceniza vegetal, con la ceniza que queda después de la quema. Entonces, en esas condiciones, lo único que se respeta más o menos relacionado con la química es el agregado de ácido sulfúrico porque no queda otra alternativa. El paso que corresponde al agregado de ácido sulfúrico tiene por finalidad la formación del sulfato de cocaína, que es el primer producto que se obtiene en esta etapa de elaboración. El sulfato de cocaína es la pasta base de cocaína, lo que comúnmente se denomina como PACO. PACO es el apócope, la contracción de pasta base de cocaína. Y a partir de allí se van a obtener formas más elaboradas de cocaína, como ser, por ejemplo, el clorhidrato, la base libre o el crack, que son obviamente económicamente mucho más rentables. Pero el primer producto es la pasta base o el PACO. Ahora, tiene que tener bien en claro que lo que se comercializa en las calles como PACO no tiene nada que ver con este producto intermedio en la etapa de elaboración de cocaína, en el proceso de elaboración de cocaína. Lo que se comercializa en las calles como PACO es el residuo, literalmente no hay otra forma de expresarlo, la mugre que queda en estos piletones de extracción después de realizar dicho proceso. Es decir, va a ser una mezcla sumamente rica en hidrocarburos, esencialmente queroseno, va a tener tierra, tendrá algo de cenizas o de cal, un residuo bastante importante de ácidos sulfúricos o de sulfatos de calcio, si lo que se utilizó fue el cal como alcalinizante, y con un poco de suerte tendrá algo de cocaína. Entonces de allí justamente se entiende el efecto tan nocivo que tiene sobre el tejido neuronal, digamos, la forma de consumo a través de digamos, fumar el PACO, consumir el PACO, directamente destruye las neuronas, las aniquila. Esta situación se entiende un poco mejor cuando consideramos gráficos o esquemas como los que ustedes tienen en pantalla. Fíjense que allí tenemos comparados 4 esquemas de elaboración diferentes de cocaína,
extraído de 4 publicaciones científicas diferentes. Si ustedes prestan atención, los grandes pasos en el proceso de elaboración se respetan, pero cambian las particularidades en los pasos intermedios. ¿Eso de qué nos está hablando? Independientemente de cuál sea la secuencia en las etapas del proceso. Se lo pongo simplemente a modo de ejemplo, a modo de comparación. Nos está hablando que, como evidentemente el proceso de extracción y de elaboración de cocaína es una actividad totalmente clandestina, totalmente ilegal, no está sujeta a ningún tipo de regulación del tipo que pudiera tener, por ejemplo, la moderna industria farmacéutica. De tal manera que el proceso de extracción y de elaboración queda totalmente liberado al mayor o menor conocimiento que pueda tener el individuo que lo está supervisando, que por supuesto no va a ser ningún profesional con una sólida formación digamos, capacitación formal en química, sino que simplemente va a ser un idóneo que por tradición viene realizando el proceso y bueno, con el tiempo irá aprendiendo. De allí que la gran dificultad que tenemos como analistas, o la primer gran dificultad que vamos a enfrentar como analistas químicos, es justamente esta variabilidad digamos, en el proceso de elaboración, que a su vez se refleja en la variabilidad de productos que pueden ir, o calidades de productos que pueden ir llegando o recibiéndose en el laboratorio. Entonces, con todo esto, podríamos pensar que si, digamos, si esa es la situación, habría que considerar cuáles son las muestras que de rutina se pueden recibir en el laboratorio para el análisis. Entonces vamos a tener, o dividimos las mismas en 2 grandes categorías o 2 grandes grupos. Las muestras biológicas, que son aquellas que pueden provenir de individuos vivos que están cursando proceso de intoxicación activa, o aquellos individuos ya fallecidos que se supone o existe una fundada sospecha que han fallecido como consecuencia de un proceso de intoxicación con cocaína. Estas muestras van a estar representadas fundamentalmente por la sangre y por la orina. Mientras que la categoría no biológicas hace referencia a todos aquellos elementos que se secuestran en el lugar del hecho bajo investigación y que son remitidas al laboratorio para el análisis. La diversidad en este grupo es infinita, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, con respecto a las muestras biológicas, la sangre. ¿Existe la chance, perdón, de bajar un poquito la luz acá como para que se aprecien mejor las imágenes? Si es posible, si no los complico. Entonces, la sangre. En el caso de individuos vivos, se va a obtener, como siempre, ahí está perfecto, muchas gracias. Se va a obtener, como siempre, por punción venosa del pliegue del codo. La complicación o la digamos, si se quiere, el aspecto novedoso con respecto a la toma de muestra de sangre viene cuando la misma tiene que ser obtenida a partir de cadáveres, es decir, individuos ya fallecidos que, insisto, se supone han fallecido como consecuencia de un proceso de intoxicación con cocaína. Entonces, aquí hay un protocolo que respetar. Fíjense que preferentemente se van a obtener muestras de sangre a partir de los grandes vasos de las extremidades inferiores, fundamentalmente venas femorales, de cavidades cardíacas o de los grandes vasos de cuello o tórax, preferentemente en ese orden de preferencia. Bajo todo punto de vista, lo que se tiene que evitar es tomar muestras de sangre de las colecciones hemáticas que se van formando en las cavidades naturales del cuerpo al momento de ser eviscerado, porque esas muestras carecen de toda representatividad, porque van a ser literalmente una mezcla de lo que había originalmente en sangre, más lo que podía haber en, por ejemplo, estómago, pulmones, distintas vísceras que se van cortando al momento de realizar la evisceración. Fíjense que son muestras muy fáciles de obtener, es muy cómodo arrimar una jeringa y tomar una muestra de sangre, pero a la hora de pretender interpretar algo a partir del resultado que se obtenga, va a ser prácticamente imposible. ¿Está? Con respecto a las muestras de orina, nuevamente, en individuos vivos es muy simple, micción espontánea, no es necesaria orina de 24 horas, sino que
bastará con una leve retención de aproximadamente 30-45 minutos, es más que suficiente como para tener una orina que tenga una concentración que permita realizar un análisis perfectamente reproducible. Para el caso de individuos fallecidos, las alternativas son dos: o bien se obtiene por punción suprapúbica o bien por sondaje vesical. Cualquiera sea el caso, la muestra de orina se va a colectar en un recipiente que asegure cierre hermético, no es necesario el agregado de ningún tipo de conservante o preservante. Al contrario, lo que ocurre con la sangre, que allí es conveniente anticoagularla con anticoagulante heptafluoruro de sodio, y en ambos casos lo que se hace es conservar estas muestras a 4 grados Celsius, es decir, temperatura de heladera, hasta el momento de la realización del análisis. Entonces, con esto en mente, vamos a comparar ahora la diversidad de alternativas que tenemos cuando los elementos que llegan al laboratorio son aquellos que se pueden secuestrar en el lugar del hecho. Y una muestra muy característica son las hojas de coca. Ustedes dirán, ¿por qué analizar hojas de coca si el consumo de hojas de coca, ya sea en forma de acuyico que se masca, o infusiones, que puede ser té de hojas de coca que se agregan en el mate, no está penado por la ley? ¿Cuál es la necesidad de su análisis? Este tipo de situaciones se plantean con mucha frecuencia en la práctica cuando lo que ha ocurrido es un accidente de tránsito donde uno al menos de los individuos involucrados es o un chofer de colectivo de larga distancia o un chofer profesional de camiones, por ejemplo, que tienen la costumbre de coquear para aprovechar el efecto estimulante de la cocaína y mantenerse más vigiles por mayor cantidad de tiempo en la ruta. El problema es que la cocaína que se extrae, estoy diciendo una obviedad, pero ese es el inconveniente que se presenta, la cocaína que se extrae en el té, en el mate o a través del acuyico que se masca, es indistinguible de la cocaína que se consume bajo formas abusivas. Afortunadamente, como analistas, tenemos distintos artilugios artilugios químicos a los cuales podemos recurrir como para tratar de establecer esa diferencia, en el caso que sea necesario. Pero bueno, la finalidad del análisis es esa, justamente se hace un ensayo presuntivo, le da cocaína positiva, bueno, habrá que tratar de distinguir si esa cocaína proviene de un consumo no penado por la ley o de una forma abusiva de consumo. Cualquiera sea el caso, fíjense ustedes que distinguir hojas de cocaína en la práctica en la práctica resulta relativamente simple, puesto que las mismas tienen una forma ovalada característica, 6 a 7 centímetros de longitud total, pero cuando ustedes dan vuelta a la hoja y observan la cara ventral de la misma, van a tener una nervadura central con 2 nervaduras laterales en paralelo, y eso prácticamente le pone el sello taxonómico a la hoja de coca. ¿Está? Entonces, con estas simples herramientas podemos estar en condiciones de saber que eso se trata de hojas de coca. También podemos recibir del lugar del hecho elementos tan variados como, por ejemplo, frascos de distintas formas, tamaños, recipientes, comprimidos, envoltorios que contienen polvo, cánulas que se han utilizado para la aspiración. En fin, allí prácticamente el cielo es el límite para la imaginación de lo que se puede recibir en el laboratorio, y créanme que en la práctica es así. También se pueden recibir pipas que se utilizan para fumar, que lo que se pretende es establecer si estas pipas fueron utilizadas para fumar cocaína, la misma cocaína que se secuestra en el lugar del hecho. Se pueden recibir envoltorios en forma de panes, los típicos panes o ladrillos de cocaína, que en muchos casos puede tener algún logo identificatorio que relaciona ese material con la organización criminal que lo produce. Podemos recibir envoltorios de nylon tan poco elegantes como esto, con material sólido blanco en su interior, que tenemos que tratar de determinar si se trata de cocaína, o ya estos mismos panes abiertos a medio consumir, muchas veces acompañados de las típicas bochitas, los envoltorios de nylon, y ver si este material se corresponde con el que está dentro de las bochitas. Entonces, una vez más, podríamos pensar que nuestra vida como analistas sería mucho más simple si en lugar de recibir en el laboratorio cocaína adulterada, recibiésemos simplemente cocaína pura. Lamentablemente, como ustedes pueden apreciar en imagen, la realidad no puede ser más distinta.
a partir de cocaína, pueden producir, y de hecho así ocurre, diferentes sustancias de biotransformación en el organismo y de transformación en el material de secuestro que se recibe en el laboratorio por diferentes procesos. En las muestras biológicas estas transformaciones ocurren por acción enzimática, de tal manera que la cocaína irá generando distintos metabolitos. Y en los elementos secuestrados, esa cocaína sufre las mismas variaciones o muy similares variaciones como consecuencia de la acción de la luz, del calor, de la humedad, de tal manera que va generando procesos hidrolíticos que van a su vez dando origen a distintas sustancias de transformación. Así, por ejemplo, fíjense ustedes, tanto en el organismo como en elementos secuestrados podemos encontrar ergonina metiléster, benzoilegonina, que son metabolitos o sustancias de transformación. Cuando hablo de metabolitos, hablo de muestras biológicas. Cuando hablo de sustancias de transformación, estoy hablando de elementos secuestrados. Traten de seguirme en ese razonamiento, por favor. Entonces, metabolitos o sustancias de transformación que se van a generar en el primer caso por acción enzimática, como decía, y en el segundo caso por hidrólisis, por acción de la humedad. Son atacadas por acción de la humedad ambiente. El cocaetileno es el producto de biotransformación, metabolito, que se forma en el organismo cuando existió consumo concomitante de cocaína con alcohol etílico, con bebidas alcohólicas. Y por último tenemos que la anhidroergonina metiléster o ergonidina metiléster es el metabolito que se forma en el organismo cuando se fuma cocaína, o bien en los elementos secuestrados es el elemento de transformación cuando la cocaína fue expuesta a la acción del calor y de la luz solar. Entonces, fíjense ustedes, este conjunto de sustancias que se pueden presentar en forma aislada o en combinación con cocaína, en ambos tipos de muestras, biológicas y no biológicas, nos van a estar dando un cúmulo de información sumamente importante, como por ejemplo, para el caso de las muestras biológicas, la antigüedad del consumo, la vía de ingreso al organismo, la forma de consumo, etc. Mientras que para los elementos secuestrados, la presencia de estas sustancias en conjunto o en forma aislada, nos van a dar información respecto de las condiciones de preservación de esa muestra. Si estuvo perfectamente resguardada al abrigo de la luz, en un lugar fresco, si estuvo expuesto a la luz solar, por acción de la humedad, etcétera, etcétera. Y eso muchas veces tiene su importancia, una importancia enorme, para tratar de establecer el origen de esa muestra. ¿Está? Porque el trabajo de laboratorio, junto con los otros profesionales que colaboran con el trabajo que nosotros realizamos como analistas en el laboratorio, no es ni más ni menos que, en la práctica, para que ustedes se den una idea, el armado de un rompecabezas. Y nosotros tenemos que contribuir con una o varias piezas de ese rompecabezas para llegar a una conclusión general. Entonces, ya vimos, esa es la molécula de cocaína, ya vimos las complicaciones que tiene por sí el análisis de cocaína en el caso mágico y un tanto ilusorio de que la cocaína fuera 99,9% pura. A esas complicaciones tenemos que sumarle ahora las que provienen de las, digamos, etapas o de los procesos de adulteración de la misma. Entonces, adulteración, por definición, lo que significa es modificación voluntaria. Si no hablamos de alteración. Cuando hablamos de alteración es una modificación que se produce sin la voluntad de haber, de que la misma se haya producido, sin haber tenido la intención de que la misma se haya producido. Por ejemplo, una muestra de orina que se deja fuera de la heladera se va a alterar. Sin embargo, a una muestra de orina le agregamos una sustancia y lo que estamos provocando es una adulteración, ¿está? Entonces, cuando hablamos de adulteración, estamos hablando esencialmente de agregados voluntarios. Entonces, ¿por qué se adultera una muestra de cocaína? Simplemente persiguiendo una finalidad económica. Al producto comercializable se le agregan sustancias de bajo costo que lo que hacen es aumentar el volumen de ese producto comercializable, de tal manera que por el mismo costo inicial estoy obteniendo una ganancia económica mayor al final del proceso. Entonces, ¿qué sustancias se utilizan como adulterantes?
Y van a ser sustancias que, por un lado, le confieran a ese producto comercializable algunas de sus características deseables, como por ejemplo que tenga color blanco, que tenga el brillo cristalino tan característico del clorhidrato de cocaína, que, digamos, contribuya a exaltar algunos de los efectos biológicos típicos o característicos de cocaína, sobre todo si la cocaína es de mala calidad, como por ejemplo su efecto anestésico local, o como por ejemplo el efecto simpático mimético, es decir, el efecto estimulante relacionado con el consumo de cocaína. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ver que como sustancias adulterantes se utilizan los más variados elementos y o sustancias químicas, empezando por el vidrio molido. El vidrio molido lo que hace cuando una muestra de cocaína es de mala calidad, le devuelve ese brillo cristalino tan característico y deseable en el clorhidrato de cocaína como expresado hoy al principio. Después se utilizan sustancias que lo que hacen es conferirle color blanco, como por ejemplo la tiza, el talco, el azúcar, el bicarbonato de sodio. Se pueden utilizar fármacos que algunos autores sostienen que aparte de devolverle o exaltar el color blanco tan típico, tan característico de cocaína, mejoran la experiencia a la hora de consumirla, como por ejemplo la fenacetina, el ibuprofeno, el levamisol. Después se pueden utilizar sustancias que van a ayudar a resaltar o, digamos, exaltar una de las acciones farmacológicas características de cocaína, como es el efecto anestésico local. Para ello se utilizan fármacos anestésicos como por ejemplo la lidocaína, tetracaína, novocaína, y la cafeína y las anfetaminas son esencialmente sustancias estimulantes. Entonces lo que van a hacer es justamente tratar de resaltar, exaltar esa característica de cocaína. Si todo esto no fuera ya suficiente, ahora encima tenemos que agregarle el problema de la adulteración de cocaína con derivados opioides. Si bien para toda la región de Sudamérica y particularmente para nuestro país esta es una situación novedosa, en el resto del mundo y a lo largo de la historia esta asociación, esta combinación no es algo novedoso, no es una situación que ya no se haya dado con anterioridad. Repasando un poquito en la historia y para aquellos que les interese, con simple googlear van a encontrar numerosas referencias sobre el particular. Fíjense que asociaciones de este tipo ya se empezaron a utilizar allá por 1940, Segunda Guerra Mundial. El alto mando alemán le encarga a sus científicos desarrollar un fármaco que exaltara todo lo que fuera características de autoconfianza, valor, resistencia en sus soldados, de tal manera, así dicen las crónicas, de tal manera de convertirlos literalmente en superhumanos. Entonces, con esa consigna en mente, los científicos empiezan a experimentar con anfetaminas, el pervitin o pervitina de aquella época, que no es otra cosa que metanfetamina. Obviamente, con la incorporación de estas sustancias tenían un individuo, o lograban un individuo que se encontraba más despierto, más conectado, tenía una hiperactividad, era mucho más resistente al cansancio físico, etcétera, etcétera. Con el tiempo, digamos que el pervitin o pervitina no resultó ser suficiente, entonces lo que hicieron fue incorporarle a esa preparación el leucodal de la época. El leucodal de la época no es otra cosa que oxicodona. Entonces, a esa resistencia lograda en ese soldado, ahora le agregaban, gracias a los efectos analgésicos de la oxicodona, le agregaban justamente una mayor resistencia física al dolor, es decir, le aumentaban artificialmente el umbral del dolor. Teníamos un individuo que resistía bien el dolor y que encima estaba hiperactivo, hiperexcitado. Y como con el tiempo eso no resultó suficiente, a esa preparación le incorporaron cocaína. Entonces tenían justamente un individuo con un elevado nivel de confianza, sumamente excitado, conectado, resistente al dolor. Las crónicas de la época cuentan que estas experiencias
se realizaron con prisioneros, a los cuales los hacían realizar marchas forzadas, 90 kilómetros de distancia, con una mochila de 20 kilogramos de peso, sin necesidad de que esos individuos tuvieran que parar para descansar, es decir, no mostraban efectos significativos al cansancio, a raíz de este cóctel químico que les hacían consumir. Entonces, si ustedes piensan esto, creo que se entienden mucho mejor algunas de las atrocidades relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí tenemos un salto temporal hacia 1960, donde en Estados Unidos se registran casos de intoxicación masiva por cocaína adulterada con fentanilo, un derivado opioide. Y desde allí se produce otro salto temporal hasta la década de 1980, donde en Estados Unidos y en Canadá se empiezan a detectar cada vez con más frecuencia mayores casos de intoxicación por cocaína adulterada con distintos derivados opioides, y ese es un proceso que nunca cesó, al contrario, siempre fue en un franco crecimiento hasta llegar al 2018, donde se registraron en Estados Unidos y Canadá 100.000 muertes confirmadas por sobredosis con cocaína adulterada con opioides. Entonces, para conocer cuál es la situación mundial del consumo de opioides, lo más conveniente es revisar las publicaciones periódicas que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito emite periódicamente, como decía. En esta publicación, que es del 2020, donde se trata la creciente complejidad de la crisis de los opioides, los autores sostienen que la problemática de los opioides a nivel mundial en la actualidad tiene dos aspectos fundamentales que justifican su aparición y mantenimiento en el tiempo. Estos dos factores tienen que ver con, fundamentalmente, el aumento en el uso no médico de las nuevas sustancias psicoactivas, así las denominan, nuevas sustancias, o NPS, así las van a encontrar en la bibliografía, las nuevas sustancias psicoactivas con actividad opioide. Cada vez se extiende más el uso no médico de este tipo de sustancias en países altamente desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos y Canadá. Esto ocurre a expensas fundamentalmente del fentanilo, mientras que en países menos desarrollados económicamente, o más pobres si ustedes prefieren, como pueden ser algunos países africanos, este tipo de situación se plantea a expensas del tramadol, que es un derivado opioide de mucho menor costo. Sumado a ello, se le tiene que agregar el aspecto legal o el plano legislativo, puesto que, como se vuelcan estos productos con gran asiduidad, muy frecuentemente, con gran rapidez al mercado, la legislación que regula su uso va siempre por detrás, de tal manera que aparece allí una ventana temporal donde, digamos, existe un vacío legal que facilita la utilización de forma abusiva de este tipo de sustancias. Entonces, la combinación del incremento del uso no médico con la deficiencia legislativa que regula su utilización es lo que, según estos autores, explica la aparición y el mantenimiento en el tiempo de este fenómeno. Por otra parte, si ustedes observan esta gráfica inferior, independientemente de las particularidades que en ella aparecen, no es ese el objetivo de exhibirla, fíjense que hasta el 2020, al menos hasta el 2020, el consumo de derivados opioides o nuevas sustancias psicoactivas con actividad opioide era esencialmente un problema de los países altamente desarrollados con un nivel socioeconómico elevado, como pueden ser Estados Unidos, Canadá, los países europeos, Oceanía, como se muestra ahí en imagen. Y para todo lo que era Sudamérica, que es lo que a nosotros nos interesa, y particularmente la Argentina, no era un problema sociosanitario de significación. Bueno, a partir de lo ocurrido en provincia de Buenos Aires, a inicios de este año, en febrero de este año, es dable esperar que a partir de ello pase a ser un problema de significación sociosanitario también para la Argentina. Entonces van a ver cómo en muy poco tiempo ustedes van a leer con más frecuencia en las noticias o ver en los noticieros o cualquiera sea el portal que ustedes utilicen para informarse,
cómo cada vez con más frecuencia van a ir apareciendo noticias de este tipo. Yo recuerdo todavía allá por 2008, nosotros leíamos publicaciones que en Australia tenían un serio problema por adulteración de cocaína con levamisol. 2008, problema lejano, Australia. ¿Qué nos interesa a nosotros que la cocaína la adulteren con levamisol? ¿Cuándo nos va a llegar a nosotros ese problema? Bueno, a partir de 2010, 2011, ya empezamos a detectar aquí en nuestra región cocaína adulterada con levamisol. O sea, lamentablemente esas habilidades se expanden muy rápidamente. Así que este es un problema al cual vamos a tener que prestarle atención en muy, muy poco tiempo. Entrando ahora sí en los desafíos que nos impone justamente el análisis de derivados opioides cuando los mismos están adulterando muestras de cocaína, el primer gran desafío al que nos enfrenta como analistas químicos es la diversidad de sustancias que podrían llegar a estar involucradas, ya que cuando hablamos de derivados opioides no estamos hablando de una sustancia o de un pequeñito grupo de sustancias, sino que estamos hablando de verdaderos grupos o familias de sustancias con múltiples constituyentes en su, composición. Así, por ejemplo, tenemos típicamente el grupo de las fenilpiperidinas, de las cuales la petidina es el componente más característico, más representativo. Tenemos el grupo de los morfinanos, que tienen como esqueleto estructural básico el de la morfina, y a partir de allí una serie de derivados, como pueden ser, por ejemplo, la hidrocodona, la heroína, es decir, los productos naturales o semisintéticos. Después tenemos el grupo de los difenileptanos, de los cuales la metadona va a ser el representante más característico. Y por último, y no menos importante, vamos a tener el grupo de las fenetilpiperidinas, de las cuales el fentanilo y sus análogos son los componentes más característicos, más representativos. Entonces, la diversidad introduce a la problemática del análisis una complejidad enorme. Afortunadamente para nosotros como analistas, cuando buscamos en la bibliografía cuál ha sido el vuelco que se produjo entre 2009 a 2019 de estas nuevas sustancias psicoactivas en el mercado, afortunadamente para nosotros como analistas, vemos que en la inmensa mayoría de los casos son todos pertenecientes al grupo o familias de las fenetilpiperidinas, caracterizados por el color azul. La inmensa mayoría pertenecen a ese grupo o familia, de los cuales recordemos que el fentanilo es el componente más característico. Esto, por simple probabilidad estadística, nos ayuda en el sentido que, frente a la detección de un caso de adulteración de cocaína, muy probablemente el componente involucrado pertenezca a este grupo o familia. Entonces, para conocer un poquito más de este grupo familia, miremos la molécula del fentanilo. El fentanilo justamente se caracteriza por tener en su composición el esqueleto estructural básico del grupo fenetilpiperidilo. Y a partir de allí se fueron elaborando los distintos análogos del mismo, como ser, por ejemplo, el carfentanilo, el sufentanilo, remifentanilo, alfentanilo. ¿Está? Que se diferencian de la molécula original por las cadenas laterales o grupos sustituyentes que tienen, que le confieren diferentes propiedades farmacológicas o si las propiedades farmacológicas son las mismas o similares, diferentes potencias farmacológicas. ¿Está? Algo muy similar a lo que ocurre con los barbitúricos o con las benzoiazepinas. La otra complicación que tenemos al momento de analizar este tipo de sustancias es la dosificación, ya que las mismas, si se pretende no afectar la salud del individuo consumidor, tiene que ser utilizada en el orden de los microgramos. Es decir, recuerden ustedes que un microgramo es la milésima parte del miligramo. Imagínense una pequeña cantidad de microgramos distribuidas en una masa corporal de 90 a 100 kilogramos de peso. ¿Está? Es un desafío interesante. Fíjense ustedes que los productos que se comercializan, como las ampollas o frascoampollas para el fármaco inyectable, van a tener una dosificación típica o característica de 50 microgramos por mililitro. Los comprimidos bucales o los comprimidos sublinguales tienen una dosificación que puede
oscilar entre los 100, 200 a 400 microgramos, mientras que los parches transdérmicos que se utilizan de fentanilo pueden tener una dosificación que tiene una tasa efectiva de entrega de 25 microgramos por hora, es decir, cantidades sumamente pequeñas. Cuando comparamos la potencia analgésica y sedante, por ejemplo, del fentanilo con morfina y heroína, vemos que el fentanilo con relación a la morfina es 100 veces más potente y 50 veces más que la heroína. Y el carfentanilo, que es el producto que estuvo involucrado en todo el proceso que ocurrió en provincia de Buenos Aires, es 10.000 veces más potente que la morfina, 1.000 veces más que la heroína y 30 veces más que el fentanilo. Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, fíjense ustedes, ¿cuál sería la cantidad de fentanilo necesaria para provocar la muerte en un individuo adulto normal sano? Esta pequeña cantidad de polvito blanco comparada con una moneda de 10 centavos de dólar es la cantidad necesaria y suficiente para provocar la muerte en un individuo adulto normal sano. Y si realizamos la comparación entre la cantidad de heroína, fentanilo o carfentanilo que se utiliza o que se necesitaría para lograr el mismo efecto, vemos que solo una pequeña cantidad de cristalitos de fentanilo es más que suficiente y prácticamente un cristal de carfentanilo es lo que se necesita para provocar la muerte de un individuo adulto normal inicialmente sano. ¿Está? Entonces, evidentemente, esta dimensión que es la de la dosificación introduce una complejidad al problema que es sumamente importante. Si nosotros en el laboratorio no somos capaces de delinear un proceso de extracción de la muestra, de los analitos de interés que pudieran estar presentes en la muestra, y una posterior estrategia analítica instrumental que justamente tenga en cuenta estos factores que estamos mencionando, nuestro análisis muy seguramente estará destinado al fracaso. Entonces, ahí está, se reveló. Entonces, ¿cómo se realiza el análisis? Luego de realizar un proceso de extracción con solventes orgánicos, cuyos detalles no vamos a entrar a desarrollar en esta etapa de la charla, por la sencilla razón que nos llevaría demasiado tiempo, de esos extractos orgánicos, ya sea de muestras biológicas o de elementos secuestrados del lugar del hecho, deberían ser analizados como mínimo por cromatografía gaseosa acoplado a un sistema de detección por espectrometría de masas. La cromatografía, para que ustedes, aquellos que no están familiarizados aún con el proceso, siempre que escuchen hablar de cromatografía, de lo que estamos hablando esencialmente es de un proceso de separación. Cromatografía igual a separación. ¿Separación de qué? De los componentes individuales que se encuentran en una mezcla compleja. Inicialmente todos unidos, todos mezclados, gracias a un proceso cromatográfico los vamos separando de manera individual, con la finalidad que en un sentido ideal vayan llegando de manera individual, de uno en uno, al equipo de detección, en este caso decía un espectrómetro de masas, de tal manera de poder lograr la identificación. ¿Qué ocurre dentro del espectrómetro de masa con la molécula o las moléculas de estas sustancias que van llegando de manera individual? Esas moléculas dentro del espectrómetro de masa son bombardeadas por un haz de electrones de alta energía, de tal manera que esa molécula se rompe, se fragmenta, genera fragmentos iónicos. La forma en que esa molécula se rompe no es azarosa, ni caprichosa, ni fruto del azar, sino que se va a romper siempre de la misma manera, porque se rompe siempre por sus sitios de unión más débiles, de tal manera que siempre genera los mismos fragmentos iónicos. Por lo tanto, esos fragmentos iónicos, como son siempre iguales, sirven para la identificación de la sustancia. Es lo que se denomina la huella digital química de esa sustancia. Entonces, vamos a ver cómo se observa esto en la práctica. Fíjense, este es el análisis de una muestra, un polvito blanco secuestrado del lugar del hecho, que suponemos, al momento de iniciar el análisis, es cocaína.
Fíjense, en la primera imagen, en la imagen A, ustedes van a tener 3 picos, esto es un cromatograma, 3 picos, cada uno de estos picos representa una sustancia diferente, es decir que ese polvito blanco inicialmente estaba constituido por 3 sustancias, diferentes. Tenemos un pico de masa característica 194, otro de masa característica 86 y otro de masa característica 82. Cuando con el software del equipo nos posamos sobre el pico de masa 194, vemos que los fragmentos iónicos característicos que generó esa sustancia son 82, 109 y acá no se alcanza a ver por el defecto de la pantalla, 194. Esa es la huella digital química de la cafeína. Es decir, ya sabemos que en esta muestra hay cafeína. Cuando nos posamos sobre el pico de masa 86, vemos que los fragmentos iónicos característicos, uno muy intenso de masa 86 y otro más pequeño de masa 234. Esa es la huella digital química de la lidocaína. Mientras que cuando nos posamos sobre el pico de masa característica 82, tenemos 82, 182 y créanme que acá dice 303. 82, 182, 303 es la huella digital química, es el espectro de masa característico de la cocaína. Entonces esta es una muestra de cocaína que ha sido adulterada con lidocaína para simular el efecto anestésico y cafeína para conferirle un efecto estimulante mayor. Seguramente era bastante mala la calidad de esta cocaína. Veamos qué pasa ahora en una muestra biológica, como una muestra de orina. Hay mayor cantidad de picos, lo cual es lógico, porque en una muestra biológica es dable esperar que haya mayor cantidad de sustancias que en simplemente un polvito que se analiza. Entonces, fíjense ustedes, acá nuevamente vamos a centrar nuestra atención. Habría mucho más para desarrollar en esto, pero por una cuestión de tiempo tengo que restringirme a lo más representativo. Fíjense ustedes, tenemos pico masa 194, uno muy intenso de masa 82 y otro más pequeño de masa 82. Cuando empezamos el análisis y nos posamos con el software del equipo sobre este pico intenso de masa 82, tenemos 82, 182, 303, acá lo podemos ver completo, es la huella digital química de cocaína. Vamos a este otro pico más pequeño de masa 82 y lo que observamos en este caso es 82, 196, 317, eso no es otra cosa que benzoato de etilengolina o cocaetileno, es decir, este individuo consumió cocaína en forma concomitante, forma conjunta con alcohol etílico, alguna bebida alcohólica. Y finalmente, cuando nos posamos sobre el pico de masa 194, vemos que las masas características son 82, 109, 194, la huella digital química de la cafeína. Entonces, las posibilidades son, o mientras consumía cocaína, tuvo deseos y consumió un café, o lo más probable es que esta cafeína no se esté hablando de la calidad de la cocaína consumida. ¿Está? Fíjense ustedes cómo a partir de este tipo de análisis podemos relacionar perfectamente cuál es el elemento secuestrado y si ese elemento secuestrado fue el que este individuo consumió o no, si existen chances de que ese elemento secuestrado haya sido consumido por este individuo. Podríamos hablar toda la tarde de esto, pero lamentablemente por una cuestión de tiempo no se va a poder. Entonces, ya sabemos que 82, 182, 303 es ni más ni menos que la huella digital química de la cocaína. El problema está en que cuando comparamos el espectro de masa de cocaína con los espectros de masas de los derivados opioides más característicos o más representativos, que ya dijimos pertenecen al grupo de las fenetilpiperidinas, como pueden ser, por ejemplo, el alfentanilo, el carfentanilo, el sulfentanilo o el mismo fentanilo, vemos que las diferencias allí ya no surgen tan evidentes. Es como que empieza a entrarse en una nebulosa donde, es más, existen algunas similitudes muy marcadas entre ellos, como por ejemplo, la cocaína con el carfentanilo, que insisto es lo que a la postre se terminó identificando en provincia de Buenos Aires, comparte una masa característica muy intensa de valor 303. Eso podría justamente arrojar resultados erróneos o interpretaciones erróneas a la hora de justamente tratar de ponerle nombre y apellido a la sustancia que estamos tratando de identificar. O incluso, fíjense ustedes, entre el alfentanilo y el sulfentanilo comparten una masa 289 prácticamente indistinguible entre ellos.
Entonces, ¿qué nos está indicando esta situación? Y aquí entramos en la tercera dimensión de esta problemática que mencionábamos al principio. Que la instrumentación que disponemos en la actualidad ya nos está resultando insuficiente para abordar este tipo de problemáticas. Y eso fue lo que pasó en provincia de Buenos Aires. Si ustedes recuerdan, entre que se produjo el problema hasta que le pusieron nombre y apellido, que se trataba de carfentanilo, pasaron algo así como 10, 15 días aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos. ¿Cuál fue el problema? Que no encontraban el instrumental adecuado para justamente delinear el análisis. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de cromatografía gaseosa, podría ser también cromatografía líquida, acoplada a la espectrometría de masas. Hoy en día, para delinear este tipo de análisis, necesitaríamos equipos en tándem, lo que se denominan equipos en tándem. ¿Qué es un equipo en tándem? Un equipo que tenga acoplado de manera secuencial dos detectores secuenciados. ¿Esto qué significa? Cromatógrafo gaseoso o cromatógrafo líquido acoplado a un detector masa y a otro detector masa. De tal manera que en el primer detector de masas se produce esa primera instancia de fragmentación iónica a la que estuvimos haciendo referencia hasta ahora, y en el segundo detector se produce una segunda fragmentación de los fragmentos generados en el primero, en la primera instancia, de tal manera de maximizar las diferencias en el caso que las hubiera. Y esto obviamente, la problemática asociada obvia que tiene es el costo. Obliga a las instituciones como por ejemplo universidades, institutos forenses, a invertir no solo en la compra, sino en el mantenimiento de este tipo de equipamientos. Lo cual obviamente no siempre es sencillo y lamentablemente más en nuestro país. Entonces, simplemente para finalizar, quisiera compartir con ustedes una frase que a mí me gusta mucho, que me parece sumamente motivante y desafiante al mismo tiempo. La misma es de Paulo Coelho, se encuentra en su obra El alquimista, dice: toda búsqueda comienza siempre con la suerte del principiante y termina siempre con la prueba del conquistador. Entonces, considero que nuestro desafío como analistas químicos es, a través de invertir en formación, en capacitación, en actualización permanentes, y a su vez las instituciones acompañando al analista con la inversión en instrumentación, hacer todo de tal manera de dejar de depender cada vez más del factor suerte, que vaya quedando el factor suerte a un lado, y que podamos hacer frente a este enorme desafío con la solvencia, la contundencia, toda la idoneidad a la que hace referencia la prueba del conquistador. Así que si esta charla sirve para mantener en ustedes vivo ese espíritu, la finalidad de la misma habrá estado más que satisfecha. Así que por mi parte, nada más y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la charla, tratándose de un tema tan actual e interesante. Ahora vamos a pasar a darle la palabra al auditorio si alguien tiene alguna pregunta, y después vamos a leer las preguntas del público virtual. Sí, la pregunta está excelente, es sumamente interesante y es justamente la problemática que enfrentamos día a día en el laboratorio. Si bien el problema de la concentración, ahora voy a aprovechar justamente al momento de responder estas preguntas para hacer referencia a cuestiones que por una simple razón de tiempo no hice referencia en la charla. Entonces, si hablamos de concentración, el verdadero sentido de determinar concentración de este tipo de sustancias se tiene cuando la muestra que se analiza es sangre. Pero la muestra de sangre no es la mejor matriz al momento de delinear este tipo de análisis. ¿Por qué? Por lo que explicaba hoy, muy al pasar, cuando se produce el ingreso de esta sustancia en el organismo, piensen ustedes que en la sangre lo que se produce es
un efecto de dilución inmediato, porque la sangre cumple la función de transportar diversas sustancias hacia los tejidos, recuperarla de los tejidos, llevarla a las vías de excreción, sea esta fecal o directamente urinaria. Bien, entonces se produce ese efecto de dilución, por lo tanto no va a ser la mejor matriz. Y puede darse el caso que un consumo reciente de una infusión reciente pueda ser confundido con un consumo mediato de alguna forma abusiva, porque uno ya va a estar en su etapa de eliminación y el primero va a estar en su primera etapa de absorción. Entonces las concentraciones van a estar muy parecidas, muy equivalentes. Entonces, lo que hay que tratar de establecer más que nada es el patrón de consumo. ¿Está? ¿Cómo se establece un patrón de consumo? A partir del análisis conjunto del analito, sin modificar la cocaína, con presencia concomitante o no de metabolitos, sustancias de biotransformación. De esa manera yo puedo tener una idea más acabada. Repeto, por ejemplo, que es maestro de toxicólogos, un investigador español. Ellos tienen, según publican sus posgrados, en todas sus publicaciones de posgrado, él establece que se puede determinar o diferenciar el origen del consumo abusivo del no abusivo en base a los metabolitos. Generalmente, cuando el metabolito principal encontrado en las muestras que se analiza es benzoilegonina, eso nos tendría que hacer pensar en, no estoy jurando sobre la Biblia que sea, pero nos tendría que hacer pensar en una forma abusiva de consumo. Mientras que si el metabolito principal que se encuentra en las muestras analizadas es gonina, metiléster, podríamos conceder el beneficio de la duda de que se trata de una forma no abusiva de consumo, es decir, mascar las hojas de coca o tomar un té de coca o mate con hojas de coca en su interior. ¿Está? Por eso hacía referencia hoy al principio a la importancia de tener en cuenta las sustancias de biotransformación porque nos están entregando información de primera mano. No sé si con eso respondo a la pregunta. ¿Alguna pregunta? Está bien, tiene doble intención esa pregunta. El señor ya cursó toxicología por eso. Seguramente está preparando el final. Está muy bien la pregunta. ¿Por qué se hace referencia a heptafluoruro de sodio y no a heparina, como muy bien señala aquí el compañero? Por la sencilla razón que, fíjense ustedes, el acto de toma de muestra, sea en un individuo vivo, y más aún si es en un individuo vivo, como así también en un individuo fallecido, es único. No se puede reproducir. Se toma ahora lo que se necesita o se lamenta para siempre. ¿Por qué? Porque volver a tomar una muestra en un individuo vivo es aparecer con nuestra hermosa caripela de inocentes y decir, ¿sabes qué? Te tengo que volver a pinchar. ¿Por qué pasó tal cosa? Bueno, una vez, 2 veces puede llegar a pasar, pero la tercera, créanme, que no hay explicación posible, no hay explicación que valga. Y en un individuo fallecido, el acto de tomar la muestra es único porque ese individuo fallecido, después de realizar la autopsia, se entrega el cadáver para su disposición final última, según el rito que cada quien prefiera. Y si hay que volver a tomar una muestra después de esa instancia, eso implica realizar una exhumación, con todo el proceso administrativo y judicial y toda la significación y la carga emocional que eso tiene para la familia. Y ni les cuento si el cadáver se cremó. Directamente no hay chance de recuperar nada. Por eso, el acto de toma de muestra, y grábenselo esto como recomendación, para siempre, sea la rama de la bioquímica, a la que sea cual sea la rama de la bioquímica a la que se dediquen, el acto de toma de muestra es único. Entonces, no voy a tomar una muestra pensando únicamente tengo que analizar cocaína.
porque después, a raíz de determinadas circunstancias, pero me dio cocaína y apareció cocaetileno. ¿Será que la muestra de sangre tenía alcohol? Ay, pero la anticoagulé con heparina, entonces no me va a servir para analizar alcohol, o no va a ser la mejor muestra para analizar alcohol, o me pueden cuestionar que haya analizado alcohol en una muestra de sangre anticoagulada con heparina. Entonces siempre prefigúrense la situación de máxima. La situación de máxima, ¿cuál es la máxima dificultad que puedo llegar a tener con esta muestra a la hora de los análisis que puedo necesitar tanto ahora en el presente como en el futuro? ¿Está? Y ahí van a encontrar la mejor respuesta de cómo esa muestra tiene que ser obtenida. Por eso se prefiere el ENTA-fluoruro de sodio, que es amplio para un montón de situaciones, y a su vez permite la preservación, facilita la preservación de la muestra, porque el fluoruro de sodio lo que va a hacer, entre otras cosas, es enlentecer el desarrollo de la flora microbiana que pudiera generarse en esa muestra, fundamentalmente la Candida albicans. ¿Está? No sé si responde la pregunta. Bueno, agradecido soy yo. El agradecido soy yo para la gente que se encuentra a distancia. Ahora vamos a tener 10 minutos de break antes de la siguiente charla.